¿Cuándo fue la última vez que prestaste atención a tu pene, sin vergüenza, sin evasivas, sin pensar ya no soy un chaval? Porque, déjame decirlo con claridad, tu cuerpo no te está fallando. Te está hablando. La mayoría de los hombres mayores de 60 empiezan a notar pequeñas señales. Erecciones menos firmes. Sensibilidad reducida. Un cambio en la forma, el color o incluso en el olor. Y lo primero que hacen es callarse. ¿Por qué? Porque duele más reconocerlo que ignorarlo. Porque creen que es normal. Que es la edad. Pero te lo digo como urólogo con más de 30 años de experiencia. Esa pasividad es lo que destruye tu virilidad de forma silenciosa. He visto demasiados hombres llegar tarde. Con daños en la circulación, infecciones ocultas, atrofias que pudieron haberse evitado. Y siempre me dicen lo mismo. Doctor, pensé que se me iba a pasar solo. Pero tu virilidad no murió. Está bloqueada. Y lo mejor, puedes empezar hoy mismo a desbloquearla. Solo necesitas saber que estás ignorando. ¿Y por qué esos síntomas que parecen menores, en realidad son advertencias del cuerpo? Advertencias que si no atiendes a tiempo, pueden volverse permanentes. Soy el Dr. James, urólogo. Y desde hace más de 3 décadas me dedico a ayudar a hombres mayores de 60 a recuperar su energía, su circulación y su salud íntima de forma natural. Este es el canal Salud Longeva. Y hoy no vamos a hablar de milagros. Vamos a hablar de síntomas reales. De los que nadie menciona en voz alta. Pero que están saboteando tu deseo, tu potencia y tu vitalidad como hombre. Si lo ignoras, el daño puede avanzar de forma silenciosa, hasta que un día te miras al espejo y ya no te reconoces. Pero si actúas hoy, puedes recuperar mucho más de lo que crees. Este contenido no es para quien busca trucos mágicos. Es para el hombre que está cansado de fingir que todo va bien, cuando sabe que algo en su cuerpo ya no responde igual. Síntoma número 1. Pérdida de sensibilidad en el glande. A muchos hombres les empieza a pasar, pero casi ninguno lo dice en voz alta. De un día para otro, el glande parece menos sensible. Menos respuesta al tacto. Menos placer. Y el pensamiento automático es, será la edad. No pasa nada. Pero sí pasa. Porque esta pérdida de sensibilidad no es casual. Es una señal directa de que la circulación en tus zonas íntimas está disminuyendo y que las terminaciones nerviosas están empezando a apagarse por falta de oxígeno y nutrientes. El glande es como el panel de control de un motor. Si pierde conexión, el resto del sistema también empieza a fallar. Y aquí viene el problema. Muchos hombres creen que como no hay dolor, no hay daño. Pero este adormecimiento progresivo es como una fuga eléctrica. No quema, no duele, pero desconecta. Te cuento el caso de Joaquín, un hombre de 67 años. Vino a consulta porque había empezado a sentir que sus relaciones eran vacías. No tenía dolor, no tenía disfunción total, pero decía que ya no sentía nada. Le hice una exploración y, efectivamente, la sensibilidad estaba por debajo del 40% de lo normal para su edad. ¿La causa? Microcirculación dañada. Capilares atrofiados. Y todo eso se había iniciado por años de ignorar un síntoma que parecía menor. Y lo peor es que muchos hombres creen que esto les ayuda. Reducen el contacto físico, evitan la intimidad y se encierran más. Eso aísla el sistema nervioso, reduce aún más la activación sexual y genera un círculo vicioso. ¿Hay solución? Sí. Cuando trabajamos con Joaquín, empezamos por un protocolo simple. Baños de contraste, ejercicios de activación pélvica y una mezcla de alimentos vasodilatadores naturales. En 3 semanas, comenzó a recuperar sensibilidad. En 2 meses, volvió a tener una respuesta completa. No era magia. Era sangre, oxígeno y atención. Si notas que algo está cambiando en la sensibilidad de tu glande, no lo ignores. Es tu cuerpo pidiendo ayuda. No lo castigues con silencio. Vamos con el siguiente síntoma. Uno que muchos confunden con un problema urinario, y es mucho más serio de lo que parece. Síntoma número 2. Goteo después de orinar. Te levantas del inodoro, te vistes, y a los pocos segundos, una gota. Luego otra. Y a veces, incluso minutos después, notas humedad. La mayoría de los hombres lo asocian con la vejiga o con una próstata agrandada. Y aunque eso puede influir, el verdadero problema suele estar más abajo, en el músculo bulbocavernoso y en la presión vascular de la zona perineal. Déjame explicarlo de forma simple. Tu pene no es solo una estructura de piel y tejido esponjoso. Es también un sistema hidráulico que depende de válvulas musculares que controlan la salida de orina y la presión interna.
Cuando la circulación empieza a fallar, esos músculos pierden fuerza. Y al perder fuerza, no logran vaciar completamente la uretra. Es como si tuvieras una manguera que pierde presión. La cortas, pero sigue chorreando. Lo viví con Mateo, un paciente de 71 años. Al principio, lo ignoraba. Me pasa a veces, doc, decía. Pero con el tiempo, el problema empeoró. La ropa interior manchada, la incomodidad constante, la inseguridad en reuniones. No era solo físico. Era psicológico. Empezó a evitar salir de casa, se volvió irritable, dejó de tener relaciones íntimas. Cuando lo revisé, descubrimos que además del goteo, había pérdida de tono muscular pélvico y una reducción importante en la vascularización perineal. ¿La causa? Años de sedentarismo, consumo excesivo de harinas y una rutina sin estimulación circulatoria. Lo trabajamos con 3 claves. Ejercicios de Kegel adaptados. Caminatas cortas después de cada comida. Una reducción drástica del azúcar nocturno. En un mes, el goteo bajó al 50%. En 3 meses, desapareció. Y con él, también su inseguridad. Y lo peor es que muchos hombres creen que esto les ayuda. Usan protectores diarios, se resignan, lo callan. Pero resignarte es rendirte. Y rendirse no es una opción si aún tienes energía para actuar. Si sigues aquí, es porque este contenido está tocando algo en ti. Y eso me alegra, porque muchos hombres cierran este tipo de vídeos antes de escuchar lo que realmente puede cambiar su salud. Si te está ayudando, deja un comentario o compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Tu silencio puede estar costándote más de lo que imaginas. Síntoma número 2. Goteo después de orinar. Te levantas del inodoro, te vistes y a los pocos segundos, una gota. Luego otra. Y a veces, incluso minutos después, notas humedad. La mayoría de los hombres lo asocian con la vejiga o con una próstata agrandada. Y aunque eso puede influir, el verdadero problema suele estar más abajo, en el músculo bulbocavernoso y en la presión vascular de la zona perineal. Déjame explicarlo de forma simple. Tu pene no es solo una estructura de piel y tejido esponjoso. Es también un sistema hidráulico que depende de válvulas musculares que controlan la salida de orina y la presión interna. Cuando la circulación empieza a fallar, esos músculos pierden fuerza. Y al perder fuerza, no logran vaciar completamente la uretra. Es como si tuvieras una manguera que pierde presión. La cortas, pero sigue chorreando. Lo viví con Mateo, un paciente de 71 años. Al principio, lo ignoraba. Me pasa a veces, doc, decía. Pero con el tiempo, el problema empeoró. La ropa interior manchada, la incomodidad constante, la inseguridad en reuniones. No era solo físico. Era psicológico. Empezó a evitar salir de casa, se volvió irritable, dejó de tener relaciones íntimas. Cuando lo revisé, descubrimos que además del goteo, había pérdida de tono muscular pélvico y una reducción importante en la vascularización perineal. ¿La causa? Años de sedentarismo, consumo excesivo de harinas y una rutina sin estimulación circulatoria. Lo trabajamos con 3 claves. Ejercicios de Kegel adaptados. Caminatas cortas después de cada comida. Una reducción drástica del azúcar nocturno. En un mes, el goteo bajó al 50%. En 3 meses, desapareció. Y con él, también su inseguridad. Y lo peor es que muchos hombres creen que esto les ayuda. Usan protectores diarios, se resignan, lo callan. Pero resignarte es rendirte. Y rendirse no es una opción si aún tienes energía para actuar. Si sigues aquí, es porque este contenido está tocando algo en ti. Y eso me alegra, porque muchos hombres cierran este tipo de vídeos antes de escuchar lo que realmente puede cambiar su salud. Si te está ayudando, deja un comentario o compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Tu silencio puede estar costándote más de lo que imaginas. Síntoma número 3. Cambio en la forma o curvatura del pene. Un día te das cuenta. No es dolor. No es pérdida total de erección. Es un cambio en la forma. Una leve curvatura que antes no estaba. Una zona más dura al tacto. Un lado que se levanta más que el otro. Y la mayoría de los hombres lo ignoran. Lo achacan a la edad, a la posición al dormir, a la forma en que tuvieron relaciones. Pero déjame ser claro. Cuando el pene cambia de forma después de los 60, no es casualidad. Es fibrosis. La curvatura es una señal de que las fibras elásticas del pene, esas que permiten una erección recta y firme, están perdiendo su flexibilidad. Y cuando esa curvatura se acentúa, no solo afecta la estética.
Afecta la penetración, la seguridad y el deseo. El caso de Lorenzo, 69 años, fue uno de los más comunes. Me dijo: «Doctor, creo que me estoy volviendo loco. Mi pene se está torciendo». Había notado una curva de unos 15 grados hacia la izquierda. No había dolor, pero cada vez que tenía una erección, sentía incomodidad. Evitaba las relaciones. Se justificaba con cansancio o trabajo. Pero en realidad, tenía miedo de no funcionar. Le diagnosticamos una fibrosis leve asociada a enfermedad de Peyronie. ¿La causa? Microtraumas no tratados, mala circulación crónica y niveles bajos de testosterona. Lo abordamos con un enfoque no invasivo. Masajes de elongación controlada. Aplicación de calor local para aumentar la elasticidad. Alimentos ricos en colágeno y vitamina E. Y sobre todo, dejar de reprimir su ansiedad y hablar con su pareja. En 6 semanas, la curvatura dejó de avanzar. En 3 meses, logró relaciones completas sin dolor ni inseguridad. Y lo peor es que muchos hombres creen que esto les ayuda. Evitan el sexo para no empeorar la curva. Pero esa inactividad empeora la fibrosis. El pene es como una manguera. Si no pasa agua con presión, se endurece, se encoge, se curva. Si notas un cambio en la forma, actúa. Porque el tiempo juega en tu contra. Pero si lo enfrentas ahora, puedes detener el daño y recuperar el control. Síntoma número 4. Erecciones nocturnas débiles o ausentes. Puede que no lo notes al principio. Te despiertas, vas al baño, y no recuerdas si hubo erección durante la noche. O peor aún, te das cuenta de que ya no ocurre. Y piensas: ya no soy joven, es normal. Pero no, no lo es. Las erecciones nocturnas no tienen que ver solo con el deseo. Son una función fisiológica esencial, como respirar o parpadear. Durante la noche, especialmente en las fases profundas del sueño, el cuerpo envía sangre al pene para oxigenar los tejidos cavernosos y mantenerlos sanos. Si estas erecciones desaparecen, significa que tu cuerpo ha dejado de priorizar esa función. Y eso es una señal grave. Lo comparo con los chequeos de mantenimiento de un coche. Si el motor no se enciende solo por las noches, no es que esté apagado. Es que algo ya no está funcionando bien por dentro. El caso de Miguel, 73 años, fue directo. Vino a consulta por fatiga y baja libido. Pero lo que más me llamó la atención fue una frase que dijo sin darle importancia. Hace meses que no tengo erecciones al dormir. Antes era cada noche. Le hice un estudio con dispositivo nocturno y efectivamente no había flujo suficiente para generar una erección funcional. La causa era múltiple. Falta de sueño profundo. Consumo diario de alcohol en la cena. Y una inflamación crónica que afectaba sus arterias. Con pequeños cambios empezamos a ver mejoras. Cena ligera sin alcohol. Baños calientes antes de dormir para relajar vasos. Un suplemento natural con arginina y magnesio. En 2 semanas, volvió a tener erecciones nocturnas. En 2 meses, recuperó vitalidad durante el día. Y lo peor es que muchos hombres creen que esto les ayuda. Se acostumbran al silencio. Al cuerpo quieto. A dormir sin sobresaltos. Pero esa quietud es una alarma que nadie oye. Si tus erecciones nocturnas han desaparecido, tu cuerpo ya está priorizando otras funciones, porque cree que tú has renunciado a tu virilidad. Hazle saber que aún no es así. Síntoma número 5. Cambio en el color o temperatura del pene. Es uno de los síntomas más ignorados. Pero también uno de los más reveladores. Muchos hombres mayores de 60 notan que el color de su pene ha cambiado, más pálido, más morado, más apagado. O que está más frío al tacto, incluso en ambientes cálidos. Y lo primero que piensan es que es normal. Que con los años la piel cambia. Pero no. Lo que cambia no es la piel. Es la sangre. El pene es un termómetro interno. Cuando la circulación es buena, hay calor, color, volumen. Cuando algo falla, es el primero en mostrarlo. El caso de Ricardo, 66 años, fue claro. No vino por un problema íntimo. Vino porque sentía cansancio y pesadez en las piernas. Pero en la revisión, me dijo con vergüenza: «Doctor, el pene lo tengo frío. Y a veces casi blanco». Al medir el flujo con un Doppler portátil, confirmamos lo que ya sospechaba. La arteria pudenda interna estaba obstruida en un 45%. No era solo una molestia estética. Era un riesgo vascular. Y si no se atendía, podía avanzar hacia disfunción total, necrosis de tejidos o peor, un infarto.
Trabajamos con 3 pilares. Caminatas diarias en ayunas para activar el flujo. Ajo crudo y jengibre para limpiar las arterias. Eliminación total de grasas trans y aceites refinados. En 4 semanas, el color volvió. En 2 meses, el frío desapareció. Y con eso, también su miedo. Y lo peor es que muchos hombres creen que esto les ayuda. Se abrigan más. Toman pastillas para la circulación general. Pero no cambian lo que realmente importa, el estilo de vida que está cerrando sus arterias poco a poco. Cuando el pene cambia de color o se enfría, no es una casualidad. Es tu cuerpo diciendo, me estoy quedando sin energía. Haz algo. Y tú puedes hacerlo. Puedes recuperar el calor, el color y la potencia. Pero solo si dejas de mirar para otro lado. Tal vez hoy te diste cuenta de algo que habías estado ignorando. Tal vez reconociste uno o más de estos síntomas y entendiste que no eran cosas menores. Y si es así, quiero decirte esto con toda claridad. Tu cuerpo no está roto. Está bloqueado. El problema no es tu edad, ni tu genética, ni una supuesta maldición del envejecimiento. El verdadero problema es que hemos aprendido a callar, a ignorar, a normalizar señales que en realidad son alarmas. Hoy vimos 5 síntomas que muchos hombres siguen ignorando. La pérdida de sensibilidad en el glande. El goteo después de orinar. La curvatura o cambio en la forma del pene. La desaparición de las erecciones nocturnas. Y los cambios de color o temperatura en la zona íntima. Cada uno de ellos es una advertencia. No para asustarte, sino para despertarte. Porque el cuerpo siempre habla. Y lo hace con tiempo, si sabes escuchar. No te prometo milagros. Pero te aseguro esto. Cuando prestas atención, cuando haces pequeños cambios diarios, cuando decides actuar en lugar de resignarte, el cuerpo responde. He visto hombres de 60, 70 e incluso 80 años recuperar su energía, su deseo y su autoestima. No porque buscaran soluciones mágicas, sino porque decidieron que no era tarde para recuperar lo que les pertenece. Hoy, esa decisión también puede ser tuya. Y si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 5 síntomas te impactó más. Y si este contenido te ayudó a entender mejor tu salud íntima, suscríbete para seguir explorando juntos cómo recuperar tu circulación, tu deseo y tu vitalidad como hombre. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuida tu cuerpo. Porque sigue siendo tu mejor herramienta para vivir con fuerza, con dignidad y con placer.